Bendiga a todas las personas que me escuchan en este momento. En esta ocasión quiero traerle un tema que quizás muy poco se habla o no se habla, que es acerca de un pasaje bíblico en la Biblia que está en Apocalipsis capítulo 18, capítulo 1, en lo adelante. Y este tema pues, bueno, es un poco, de pronto no es tan relevante, pero sí es muy importante que todos nosotros conozcamos un poco acerca de lo que se dice en la Biblia. Hay muchos pasajes en la Biblia que lo leemos pero no sabemos qué significan ni cuál es su significado. En esta hora te quiero compartir acerca de lo que significa estos pasajes que hablamos de aquí. Y me permito leerles aquí en el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 1. Dice, el título de este texto dice, La caída de Babilonia. Esta versión es la nueva versión internacional. Quizás en tu Biblia si hay otra versión dice un poco diferente, pero es lo mismo. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno y en nido de toda ave impura y detestable. Porque las naciones han bebido del excitante vino de su adulterio, los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados ni los alcance ninguna de sus plagas. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias se ha acordado Dios. Páganle con la misma moneda, denle en el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa que en ella ha preparado bebida, mezclen una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle en tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta. Estoy sentada como reina, no soy viuda, no subiré jamás. Por eso en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por fuego, porque poderoso es el Señor Dios quien la juzga. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ellas y compartieron su lujo, vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán, ay de ti, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tus juicios. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá más quien les compre sus mercaderías. Artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata, toda clase de maderas de cedro, los más variados objetos, hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol. Cargamentos de canela, especias aromáticas de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y de trigo, de ganado vacuno y de corderos y de caballos y carruajes, y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Y dirán, se ha apartado de ti el fruto de toda tu alma, que toda tu alma codiciabas, has perdido todas tus cosas suntuosas, espléndidas y nunca las recuperarás. Los comerciantes que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a costa de ella, se mantendrán a distancia aterrorizados al ver semejante castigo, llorarán y harán lamentación. Ay de la gran ciudad vestida de lino fino, de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Porque en una sola hora han quedado destruidas todas tus riquezas, todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven en el mar se detendrán a lo lejos. Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán, ¿hubo jamás alguna ciudad como la gran ciudad? Habrán duelo, llorando y lamentándose a gritos. Ay de la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de las flotas navieras. En una sola hora han quedado destruidas. Alégrate, oh cielo, por lo que ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios al juzgarla les ha hecho justicia a ustedes. Entonces un ángel poderoso
levantó una piedra de tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas, trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Porque en ti se halló sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han asesinado en la tierra. Como podemos ver en este pasaje, es un pasaje que habla de una ciudad. Pero, ¿a qué ciudad se referirá? Yo he titulado esta enseñanza La caída de Estados Unidos. Muchos preguntarán, ¿pero qué tiene que ver la caída de Estados Unidos? ¿O por qué se habla de la caída de Estados Unidos si aquí habla de la caída de Babilonia? Como podemos ver, Estados Unidos, esta profecía, dicen los teólogos, que se refiere mucho o se relaciona mucho con los Estados Unidos. Porque una nación tan poderosa como los Estados Unidos, ¿cómo no iba a aparecer en la Biblia? Aparece Rusia, en la Biblia aparece Rusia, aparece China, aparece Europa, aparecen muchos países que hoy actualmente están. ¿Y cómo no va a aparecer Estados Unidos, siendo que Estados Unidos es la primera potencia mundial? Estados Unidos es el país más rico del mundo. El PIB de Estados Unidos está en el lugar, en el ranking o en el puesto, está en el puesto número 1. Eso quiere decir de que a Estados Unidos es el país al que más plata entra. Un ejemplo, si a un país pobre de Latinoamérica le entran en el año 500 pesos, a Estados Unidos le entran millones de pesos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el país más rico del mundo, es la primera potencia mundial. Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos es la primera potencia mundial? Porque es el país que más tecnología tiene y por ende, como tiene más tecnología, pues allá en Estados Unidos hay empresas de autos que fabrican autos, hay empresas hay empresas como la Microsoft de Bill Gates que ganan mucha plata. Hay muchas empresas multimillonarias como las petroleras. Sabemos que en Estados Unidos hay mucha maquinaria de petróleo y ellos son los dueños de todo eso. Estados Unidos es la primera potencia mundial. Es el país más rico del mundo. Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo, las armas más sofisticadas del mundo. Y Estados Unidos es el país que tiene más tecnología del mundo. Esos tres factores convierten a Estados Unidos en la primera potencia mundial. Ahora, Estados Unidos, podemos ver a lo largo del tiempo de que él mete su nariz donde quiera, influencia donde quiera, y como él es el que tiene el poder económico, él manda. Podemos ver de que el dólar rige a nivel mundial. Esa es la moneda donde tú tienes un dólar, tú vas a cualquier parte del mundo y te lo aceptan, porque es una moneda que es comercial por ser tan fuerte. De hecho, muchos países les deben a Estados Unidos. Muchos países latinoamericanos, especialmente uno de ellos es Colombia, que debe plata a Estados Unidos porque Estados Unidos ayuda a todos sus países. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un poderío económicamente. Pero, ¿por qué Estados Unidos tiene que caer? La primera razón por la cual Estados Unidos tiene que caer es porque si él no cae, es muy difícil de que el anticristo surja. Nosotros sabemos que el anticristo va a surgir, que el anticristo va a mandar, va a ser un líder político mundial y todos los pueblos o todos los países del mundo se le tienen que someter. Estados Unidos no va a permitir que el anticristo surja.
Entonces, para que el anticristo pueda surgir, Estados Unidos tiene que caer. Estados Unidos durante muchos años fue el país, bueno, digamos que, haga un país de aquí, Estados Unidos es un país que es protestante. Todos los misioneros que predicaron en Latinoamérica, en Centroamérica, aún en muchos países de África o en otros del mundo, han sido misioneros estadounidenses. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país protestante. De hecho, en su billete, muchos años atrás, tenían una frase que decía, en Dios confiamos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país muy creyente en Dios. De hecho, Estados Unidos es uno de los países que más ha bendecido a Israel. Estados Unidos es el país que protege a Israel, porque ellos conocen mucho de la Biblia y por eso es un país que es protestante, como se dice comúnmente. La mayoría de los misioneros de Estados Unidos predicaron lo que hoy en día en Latinoamérica, en todos los países latinoamericanos o en los países hispanos, y de hecho hemos visto que en América es donde el cristianismo se ha expandido mucho más. ¿Qué podemos decir de Estados Unidos? Estados Unidos, pues, es un país donde hay muchas riquezas. Un país donde cualquiera persona quisiera ir. Porque es un país que es poderoso económicamente. La gente vive bien, gana bien, el nivel de pobreza es muy bajo. Por eso vemos a veces por la televisión de que muchas personas migrantes han querido ingresar ilegalmente a Estados Unidos y en esa travesía han perdido la vida. Este pasaje que vemos aquí en Apocalipsis 18, donde dice la caída de Babilonia, aquí está hablando de lo que tiene que ver hoy Estados Unidos. Pero, ¿qué tiene que ver la palabra Babilonia con Estados Unidos? Si podemos ver, la palabra Babilonia significa confusión. Cuando aparece esa palabra en el Génesis, Babilonia, fue cuando Dios le cambió la lengua o le cambió la lengua a todas las personas que pensaban hacer una torre, la torre y subir al cielo. Por eso ese lugar se llama Babel o Babilonia, que significa confusión, porque Dios confundió su lenguaje y ellos no se entendían lo que decían. La palabra Babilonia está relacionada con la confusión. Pero, ¿confusión de qué? Si podemos ver, en Estados Unidos, como les dije hace rato, es un país protestante. Muchos misioneros cristianos viajaron a otros países a predicar la palabra de Dios. Pero así como salió el cristianismo, digamos, de ahí de Estados Unidos, también han salido muchas sectas. Los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas y otras más que quizás no conozco ahora. Del mismo cristianismo, de ese país, Estados Unidos, fue donde surgieron todas estas sectas que han confundido a las personas. Muchas personas creen en los testigos de Jehová, otras creen en los adventistas, otros creen en los mormones, otros creen en los creciendo en gracia. Y eso es una confusión porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y ninguna de ellas hablan de la verdad. Es el país donde más sectas han salido. De hecho, hoy en día está la famosa doctrina de la prosperidad, lo cual muchos cristianos, conociendo la verdad, se han dejado engañar por aquellas personas, por aquellos líderes espirituales que han venido con doctrinas de demonios y doctrinas falsas, engañando a la gente con doctrinas que no están en la Biblia. Y por eso muchos se han descarriado, por eso muchos se han ido a otras doctrinas. ¿Por qué? Porque ha habido una confusión religiosa. Por eso la palabra Babilonia en este pasaje dice, está aquí relacionada con la confusión. En Estados Unidos, para los que no saben, es el país donde más hechicería hay. Están los ocultistas. De hecho, ya hicieron un templo a Satanás. Eso lo vi hace mucho tiempo en la televisión. Hay muchos satanistas. Muchos satanistas que hay allá. Están los grandes. Allá en Estados Unidos es el país donde
la gente más plata gana, donde están los grandes artistas a nivel mundial. Estados Unidos es el país donde más perversidad hay, donde más homosexualismo se ve, donde más depravación se ve, donde más actos, asesinatos se ve. Como ustedes posiblemente se han dado cuenta, un psicópata coge un arma y se mete en un lugar y dispara y mata a muchas personas. Este país ha legalizado el aborto, ha legalizado el matrimonio gay. En otras palabras, Estados Unidos moralmente ha venido decayendo, se ha venido corrompiendo moralmente. Un país que tenía muchos principios bíblicos ya se ha desmoronado en la perversidad, en la inmoralidad. Lo principal de todo, en Estados Unidos existen los principales grupos ocultistas como los masones y los iluminates, que son grupos ocultistas que manejan al mundo a su antojo. Quizás eso es un tema que es bastante profundo y extraño, que en otra prédica o en otras enseñanzas le explicaré eso. Pero podemos ver de que ocultamente muchos hombres ricos de Estados Unidos, debajo de cuerda, sin que nadie se dé cuenta, o sea, sin mostrarlo a nivel público, hacen sus pactos con el diablo, se reúnen en secreto y hacen todas sus cosas que tienen que hacer para poder obtener sus beneficios, para ellos manejar al mundo a su antojo. Eso se llama ocultismo. Y nosotros sabemos que el ocultismo, como la brujería, como la idolatría, como el homosexualismo, son pecados muy graves delante de Dios y son pecados que Dios los castiga severamente. Quiero interpretarle esta parte de que cada versículo que está aquí, como ya les dije, este pasaje habla de Estados Unidos. En Estados Unidos va a decaer. Y les voy a explicar paso a paso cada uno de estos versículos que están aquí para que ustedes puedan entender mucho mejor.